amigos, buenas noches. Faltan 3 días para que el mundo sea testigo de un hecho que en nuestros días por lo menos es inédito. La renuncia de un papa, Benedicto XVI, dejará el pontificado a las 8 de la noche, hora de Roma, este jueves. Hola, Ariana. Hola, Víctor, amigos, así es, y hay de por medio un escándalo de corrupción en la iglesia, mientras el mundo empieza a preparar la despedida de Joseph Ratzinger. Enseguida empezamos y nos informan Fausto Yepes y Patricia Urbano. Jornada intensa en el Vaticano. El Papa Benedicto XVI introdujo una modificación en la Constitución Apostólica para adelantar la fecha del cónclave. Además, un cardenal británico renunció. La máxima autoridad de la Iglesia Católica en Reino Unido, el cardenal Keith O'Brien, renunció después de ser acusado de acoso sexual a sacerdotes y de tener una conducta inapropiada. O'Brien iba a ser el único representante británico en el cónclave que se llevará a cabo para elegir al sucesor de Benedicto XVI. Pero a solo 3 días de que se haga efectiva la renuncia del sumo pontífice, el mismo otorgó la libertad al Colegio de Cardenales para que puedan anticipar la fecha de esta reunión. Según su constitución, desde que comienza la sede vacante por renuncia o muerte del Papa, se debe esperar 15 días antes de que comience el cónclave, pero esto ahora podría cambiar. Sin embargo, la reunión para elegir al sucesor de Benedicto XVI solo podrá empezar cuando lleguen a Roma todos los cardenales con derecho al voto. Estefanía Garrido, 24 horas. Y el pontificado del Papa Benedicto XVI ha entrado en su última semana en medio de la incertidumbre de fieles y detractores de la Iglesia Católica en el mundo, pues varias son las versiones que circulan sobre la abdicación papal. La primera fue hace 600 años. Fausto Yepes está con nosotros para darnos más detalles de lo que han sido estas 2 semanas en que el caso de los llamados Vatilix ha recobrado vigencia. Hola, Fausto, ¿hay ya una reacción de la cúpula de la Iglesia en Roma? Gracias, ¿qué tal, Milton? Amigos, muy buenas noches. Sin duda, desde que Benedicto XVI anunció su salida, varias han sido las versiones que circulan sobre los reales motivos de esta renuncia. El Papa aduce falta de fuerzas, pero hay un hecho cada vez más coincidente con esta renuncia y tiene que ver con los denominados Vatilix. ¿Qué son, cuándo y cómo aparecieron y en manos de quién están ahora? Les contamos en el siguiente informe. Desde el 2011 y durante el primer trimestre del 2012, varios documentos internos y confidenciales del Vaticano comenzaron a ser difundidos por la prensa italiana. Y con ello las revelaciones sobre supuestos actos de corrupción en los acuerdos de negocios del Vaticano y sobre la administración del Banco Vaticano en una trama de supuesto lavado de dinero con organizaciones ilícitas. Estalla así el caso de los denominados Vatilix. En abril del 2012 se constituyó una comisión para investigar el robo y filtración de documentos a la prensa que fue adjudicado al ex mayordomo del Papa, Paolo Gabriel. Gabriel fue procesado judicialmente por este tema y fue condenado a 18 meses de cárcel. El informe de la comisión es ahora un secreto que será guardado celosamente. La comisión, integrada por el cardenal español Julián Herranz, el eslovaco Josep Tomko y el italiano Salvatore Di Giorgi, entregó al Papa un informe de 300 páginas, que según ha trascendido, demuestra la resistencia de la curia a las medidas de transparencia propuestas por Benedicto XVI. El informe, se ha dicho, será de exclusivo conocimiento del nuevo Papa. El rapporto non è stato comunicato ad altri. El contenido del informe no le ha sido comunicado a nadie. Así que la única persona que conoce su contenido es el Santo Padre. Y cuando le restan menos de 5 días de pontificado, el Papa ha reaccionado a las críticas y escándalos que envuelven a la Iglesia previo a su salida. Lo hizo hace pocas horas ante los miembros de la curia. Nos queda la cercanía espiritual, queda una profunda comunión en la oración. Con esta certeza seguimos adelante, seguros de la victoria de Dios, seguros de la verdad, de la belleza y del amor. Para algunos analistas, estas últimas gestiones del pontífice refuerzan la idea de que la renuncia del Papa tiene que ver más con el caso de los Vatilix que con su falta de fuerzas. Los cuestionamientos también se extienden a 4 cardenales que serán parte del cónclave, cuya reunión sería antes de lo previsto.
Y por ahora son 115 los cardenales que participarán del cónclave en el que se elija al nuevo papa. 4 de ellos enfrentan acusaciones supuestamente por encubrir actos de corrupción y pedofilia. ¿Quiénes son? Revisemos ahora. Se trata de los cardenales Roger Mahony, quien atestiguará en casos de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes en Estados Unidos. Leonardo Sandri. Se ha revelado que Sandri sabía de las andanzas de Marcial Maciel, sacerdote ya fallecido en 2008, un sacerdote vinculado a casos de abusos de menores, mujeres y religiosos. Norberto Rivera, acusado de encubrir los abusos de un sacerdote acusado de violaciones y abuso de más de un centenar de menores en Estados Unidos y México. Timothy Dolan es un cardenal de Nueva York que ha dado testimonios en procesos de investigación de violaciones por parte de sacerdotes católicos. No obstante, según las reglas canónicas, estos cardenales tienen el deber y el derecho de participar en el cónclave. Así lo afirmó el exfiscal del Vaticano, Charles Cicluna, quien aseguró además que estos hombres callaron por miedo al escándalo. Seguimos contigo, Diana. Muchas gracias, Fausto. Y España es uno de los países más católicos en el mundo. Miles de fieles se preparan para despedir al Papa Benedicto XVI. Vamos con nuestro corresponsal Patricio Urbano, que nos tiene un informe desde Madrid. Buenas noches, Patricio. Buenas noches. La noticia del cese de las actividades del Papa ha causado gran extrañeza entre la comunidad católica de España, uno de los países donde el catolicismo tiene más fuerza de toda Europa. ¿Te ha sorprendido la dimisión del Papa? Bueno, no es que me haya sorprendido, es que me ha parecido un poquito de escándalo. Muy raro que dimita a un papa. Se supone que él es el padre espiritual de más de 1.000 millones de católicos en el mundo, entonces que yo sepa, un padre no dimite de padre cuando quiere. Es un gesto que recalca un poco pues lo que tiene que ser el papa, ¿no? O lo que debería ser, que es la función de servicio. O sea, haces un servicio mientras lo puedes hacer y cuando ya no te ves con fuerzas, pues lo dejas, ¿no? Por supuesto, es el representante de Dios en la tierra. ¿Cómo no me va a gustar? Y es el único que ha metido a saco, se ha metido directamente en el tema de la pederastia, ¿no? A limpiar un poco todo lo que había dentro de la iglesia, que ninguno de sus antecesores se ha atrevido. Benedicto XVI volverá por última vez a la Plaza de San Pedro para celebrar su última audiencia de los miércoles e impartir su última bendición. Para él, esto no significa abandonar la iglesia, sino por el contrario, continuar sirviéndola con la misma entrega desde otro lado. ¿Qué perfil debería tener el nuevo Papa? Pues el nuevo Papa, la verdad es que soy un poco pesimista, porque tenga el perfil que tenga se lo va a comer la curia, es decir, toda la estructura que hay alrededor pues va a hacer imposible que el Papa, que haya otro Juan Pablo I, por ejemplo, ¿no? O un Juan XXIII. De asumir los valores y la realidad social que hay en estos momentos en el mundo. Estaremos pendientes para conocer quién será el nuevo sumo pontífice a partir de mediados de marzo. Reportó desde la Iglesia de la Almudena en Madrid, Patricio Urbano, 24 horas. Muchas gracias, Patricio, por el informe. Otros temas: comerciantes de víveres formulan críticas al decreto presidencial que fijará los precios referenciales de 46 productos alimenticios. Opinan que las disposiciones deben ir direccionadas en otro sentido. En las últimas semanas se ha incrementado el valor de varios productos de primera necesidad entre un 5 y un 10% en los mercados de Guayaquil. Es así que la libra de arroz subió de 30 a 45 centavos. Los huevos antes costaban 12, ahora valen 15 centavos. La libra de carne de res antes costaba $2.50, ahora se la consigue en $3. Y como dicen, van a subir el sueldo, antes que suba el sueldo ya suben las cosas. Antes me vendían a 15, ahora a 20. Por su parte, los comerciantes aseguran que el aumento sale desde los mercados de mayoristas, no solo de la costa, sino también de la sierra, aduciendo como principal factor la época invernal. El doble, casi en algunas cosas, no todo, como le digo, será de pronto por el invierno. Cuando es el feriado largo siempre suben, comienzan a escasear la carne para incrementar el precio. Ante esto, el presidente de la República, Rafael Correa, el pasado 22 de febrero, firmó el decreto número 1438 para expedir una política de precios para el control de la especulación de
de Productos Agroalimentarios, el cual dispone que los ministerios de Agricultura, de Industrias e Intendencias de Policía emitan precios oficiales para 46 productos. La fórmula que usarán es la suma del valor del producto de los últimos 3 meses, para luego sacar una media, que será el costo oficial del artículo, sin importar la sobreproducción o déficit de la cosecha. Y si usted, como consumidor, considera que no se está respetando esta nómina, podrá hacer la denuncia respectiva en las diferentes gobernaciones de todo el país. César Velastegui, 24 horas. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social subió a $25.440 el monto del préstamo quirografario. El valor al que accedan los afiliados dependerá de los fondos de reserva y de cesantía que tengan acumulados. 80 salarios básicos unificados corresponden al monto máximo de un crédito quirografario. Y con el incremento de este salario a $318, el nuevo monto del crédito quirografario también aumentó en un 9%. Hoy un afiliado podrá acceder a $25.440. Dependerán, claro, del nivel de ingresos y de los fondos de reserva y de cesantía. Si alguien tiene acumulado, por ejemplo, hasta $5.000 en fondos de reserva y cesantía, ese puede ser el valor máximo que puede retirar en un préstamo quirografario. El crédito quirografario se otorga a 5 años plazo y con una tasa de interés del 9.75% anual. Con su clave de afiliado, el sistema en ese momento, inmediatamente, le hace ya una calificación. Le sale cuánto usted tiene en fondos de reserva, cuánto es cesantía, hasta cuánto podría retirar, las cuotas mensuales, los pagos, etc. Está todo completamente sistematizado. Solo en 2012 se realizaron alrededor de 967.000 operaciones de crédito a nivel nacional, operaciones para las que se destinó aproximadamente $1.125 millones. Los beneficiarios siguen incrementándose, pero también el riesgo de que por desconocimiento sean embaucados por terceras personas que ofrecen ayudar a conseguir estos créditos o a realizar los trámites en la web. Le sacaron plata por agilitar los créditos y cuando vinieron al banco, metimos los datos, ni siquiera les habían ingresado nada. No vayan a cybers, no confíen en otras personas ajenas, sino que directamente en el internet ingresen a la página del banco. www.bies.fin.es. Natalie Toledo, 24 horas. Este noticiero es retransmitido por Forever 92.5 en Guayaquil, Exa 92.5 en Quito, la radio de la cadena Democracia y por Excelencia Radio 100.1 en Cuenca. Seguimos, los padres de los estudiantes del Colegio Central Técnico de Quito están desesperados por el futuro de sus hijos, debido principalmente al anuncio del presidente Correa de que serán expulsados de la institución. A mí me duele ver a mi hermano ahí. Por favor, señor presidente, ayúdenos. Póngase la mano en el corazón y usted como padre. Así le pide Fernanda al presidente por su hermano Andrés, que acababa de cumplir 18 años y que fue detenido y trasladado al CDP el pasado viernes tras los desmanes en la protesta del Colegio Central Técnico, mientras que otros padres temen por el destino de sus hijos. Dicen que uno de ellos quiere suicidarse y no sé si será mi hijo, no me dijeron nada y como no se les puede visitar. Un temor que se acrecenta tras las tajantes declaraciones del presidente Correa. Y todos serán expulsados, señores. Lo que hay ahí es una protesta social, entre comillas, criminal. Sin embargo, el subsecretario de Educación es más cauto y prefiere hablar de que están en proceso de investigación. El presidente ya anunció que deben ser expulsados. Para llegar a una expulsión se debe pasar por un proceso previo de investigación. Pero para muchos padres todo esto es una injusticia, ya que algunos detenidos ni siquiera pertenecen a la institución. Solo salió a la ciudad a recibir clases del CNSI para entrar a la universidad. Según las autoridades del Ministerio de Educación, sí habrían manos externas que estaban impulsando a los jóvenes a salir a protestar violentamente a las calles. Hay sectores políticos claramente identificados con este tipo de manifestaciones. Probablemente haya profesores también involucrados o directivos. Por lo pronto, los alumnos aseguran que volverán a las calles a protestar por sus compañeros detenidos. Pese a la advertencia, no me importa. Mis compañeros son primeros, antes que yo. Gisela Bayona, 24 horas.
Y la viceministra de Educación, Mónica Franco, reiteró que los estudiantes deberán cumplir con las sanciones que el nuevo director de la institución les notifique. Y mientras dure el proceso de investigación, los alumnos cumplirán las actividades académicas desde sus casas. El reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural prevé la expulsión como una de las sanciones para quienes atenten contra la prestación del servicio educativo. Si en este caso los estudiantes están o van a ser suspendidos mientras dure el proceso, hemos dado también instrucciones precisas al rector del establecimiento para que se instruyan actividades académicas en sus casas mientras dure la suspensión, no pierdan las actividades que se van desarrollando dentro del plantel. Los estudiantes van a recibir las notificaciones correspondientes de acuerdo con la decisión que tome el rector, que en este momento ha sido encargado de administrar el plantel. En los primeros 5 días de operaciones del nuevo aeropuerto de Quito se despacharon 851 vuelos. Las autoridades metropolitanas califican esta jornada como positiva y aclaran que las demoras no fueron causadas por la operación aeroportuaria. Se cumplieron 5 primeros días de operaciones y llegó la evaluación inicial sobre el funcionamiento del nuevo aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. La evaluación es mejor de lo que esperábamos, eso nos congratula a nosotros. Este balance positivo coordina según las autoridades con las cifras. Del 20 al 24 de febrero se registraron 487 vuelos nacionales, 357 internacionales y 7 correspondientes a Aeropolicial y la FAE, es decir, un total de 851 operaciones. No hubo grandes problemas, o sea, los problemas que pueden haber en cualquier otro aeropuerto. Quiport y la empresa de servicios aeroportuarios informaron además que se incrementaron 40 sillas en las salas de espera. Se pidió a las cadenas de restaurantes ofrecer alimentos a precios más cómodos. Ha salido unos menús ejecutivos a unos precios desde $2.99. Y existe una orden de compra de 10 buses para el transporte de pasajeros dentro de la pista del aeropuerto, para las compañías aéreas que hayan prescindido del servicio de mangas, que tiene un costo en el nuevo aeropuerto. Mejorar ese servicio entre la terminal y los aviones. Está previsto que en los próximos días algunas compañías aéreas inauguren nuevas rutas desde esta terminal. Una de ellas, TAME, con su ruta a Sao Paulo, Brasil. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Miles de compatriotas salieron a las calles en una protesta llamada Marea Ciudadana para reclamar por los recortes económicos realizados por el gobierno español. La presión de la banca y los mercados, la deuda ilegítima creada por el propio sistema financiero especulativo y las políticas de ajuste dirigidas contra la mayor parte de la sociedad española, además de varios escándalos de corrupción, están causando una de las mayores crisis de la democracia en la historia de España. Nos está afectando directamente los recortes que hay aquí en España, ¿no? Como por ejemplo la salud, la educación, la vivienda. Los diferentes actores sociales que hoy mismo se ven afectados frente a la crisis, somos quienes hoy mismo hemos salido a manifestarnos. Entonces estamos peleando conjuntamente con la gente española para ver si se puede por lo menos hacer algo, que el gobierno no tome tantas decisiones tan drásticas. La policía movilizó a casi 2.000 efectivos para controlar la marea que empezó en varios puntos clave de la ciudad y terminó en Plaza Neptuno, próximo al Congreso de los Diputados. Tan importante pues que los ecuatorianos nos manifestemos porque la situación económica está afectando muchísimo a la inmigración. Que los ecuatorianos, el ecuatoriano hombre, cuando llegó a trabajar, trabajó en la construcción y el sector de la construcción fue el primero en ser gran afectado. Menos favorecer a la banca y un poco más al pueblo. A los ecuatorianos pues que todavía no han salido les diría que cada vez hay que sumarse más a estas manifestaciones, hay que estar más presente en la calle. La manifestación transcurrió sin mayores imprevistos y congregó no solamente ecuatorianos, sino a varios sectores de la población migrante. Veremos qué repercusiones tiene este acto en las próximas decisiones del gobierno español. Reportó desde Plaza Cibeles en Madrid, Patricio Burbano. Fue suspendida para este martes la fase final de la audiencia de juzgamiento en contra de los jóvenes de Luluncoto. Este lunes se cumplieron los alegatos sobre 3 de los acusados de terrorismo en medio de manifestaciones y pedidos de justicia. Música protesta junto a Jaime Guevara para los 10 de Luluncoto. Familiares, amigos
y allegados de los acusados se unieron para gritar decenas de pedidos de justicia en los exteriores de la Corte Nacional, pedidos que se hacían cada vez más fuertes. No se ha probado absolutamente nada que ligue a los procesados con los supuestos aparatos explosivos que habrían explotado en 2011. Más carteles, más palabras, más textos dirigidos a las autoridades judiciales que llevan el caso. La madre de Cristina Campaña dice que ya no sabe qué hacer. Su hija permanece detenida. Me desespero sin poder hacer nada. Voy a verle ahí en la cárcel y sin poder hacer nada. Este lunes en la audiencia de juzgamiento se cumplieron los alegatos finales sobre Héctor Estupiñán, César Zambrano y Rois Gómez. El último alegato del proceso está previsto para este martes con Luis Merchán, desde las 14 horas, cuando se reinstale la audiencia. Esperamos a que haya justicia, a que los jueces resuelvan en derecho. El próximo 3 de marzo se cumplirá un año del operativo en el que se detuvo a los 10 jóvenes acusados de terrorismo. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. La policía capturó a 4 personas involucradas en el presunto desvío de uria que el gobierno entregaba a los campesinos de Daule, en Guayas. Los detenidos son los esposos Bernardo Bravo Chavarría y Victoria Ronquillo Ruiz, dirigentes de asociaciones agrícolas de Daule. También Alberto Ruiz y Segundo Rashid, funcionarios del Banco Nacional de Fomento. Informes preliminares revelaron que los implicados alteraban los informes, incluyendo como beneficiarios a personas fallecidas. Las reformas de la ley de tránsito contemplan la eliminación de la prisión de 3 días para los conductores que excedan los límites de velocidad fuera del rango moderado. Así lo señala el informe para segundo debate en la Asamblea, al considerar que en ninguna parte del mundo el exceso de velocidad es sancionado con privación de libertad. Otra de las reformas prevé que el conductor que no haya sido sancionado en un año gozará de 5 puntos extras que se incrementarán automáticamente en su licencia para el siguiente año hasta el máximo de 30 puntos. El presidente Correa junto al vicepresidente Lenín Moreno, ministros de Estado y asambleístas mantuvieron un almuerzo de confraternidad con los directores, subdirectores y jefes de campaña del movimiento Alianza País en el Hotel de Quito. En esta reunión se presentaron los informes de cómo se desarrolló el proceso electoral del 17 de febrero en las 24 provincias del país. Proceso con el que consiguieron la reelección del presidente Correa y la mayoría absoluta de asambleístas. Han hecho un trabajo extraordinario, así que como quisiera poder agradecerle a las miles, decenas de miles, millones de militantes que han construido esta maravillosa victoria electoral. Eso es imposible, aunque sea reunirnos con algunos dirigentes, pero nuestro abrazo solidario a todas y todos los que desde el anonimato, desde su vida cotidiana, desde su trabajo silencioso, insisto, construyeron esta magnífica victoria electoral. El pueblo ecuatoriano nos da un mandato muy claro de profundizar la revolución ciudadana y es exactamente aquello lo que vamos a hacer. Un paro de 48 horas de cientos de docentes frustró el inicio escolar argentino. 17 provincias se vieron afectadas por las huelgas que dejaron a 7 millones de estudiantes sin clases. Los gremios piden un aumento salarial del 30%, mientras que el gobierno solo ofrece el 22%. Además, los profesores quieren que el país invierta el 8% del Producto Bruto Interno en educación. Actualmente solo se destina un 6,37%. Por otro lado, Colombia vio un paro cafetero. Miles de campesinos marcharon en diferentes municipios del país en protesta por las dificultades económicas del sector. Los productores del grano dicen que los bajos precios obligan a trabajar con pérdidas. La manifestación fue convocada la semana pasada para reclamar mayor apoyo del Estado a más de medio millón de familias cultivadoras y recolectoras de café. 20 campesinos resultaron heridos en la jornada de protestas. Panamá se quedó sin luz por un apagón general. El corte de energía eléctrica se originó por una explosión en la línea principal de transmisión de electricidad del país en horas de esta tarde. El apagón dejó sin semáforos a la nación, personas atrapadas en los elevadores y cortó el suministro de agua potable en varios sectores de la capital, Ciudad de Panamá. Aún se desconoce a qué hora se logrará restituir totalmente el servicio eléctrico en el país.
Y los rebeldes sirios derribaron hoy 2 helicópteros militares del régimen del presidente Bashar al-Assad. Una de las aeronaves se desplomó cerca del aeropuerto militar de Meneg, cercado por los insurgentes desde hace varias semanas y en el norte del país. El otro helicóptero fue abatido en la zona de Ham al-Asal, al sureste de Alepo, lugar que sigue siendo escenario de choques violentos entre los partidarios y contrarios al presidente sirio. 10 soldados murieron hoy en estos enfrentamientos. Los inesperados resultados de las elecciones legislativas en Italia amenazan la gobernabilidad del país. El líder de la coalición de centroizquierda, Pierluigi Bersani, consiguió por poco la mayoría en la Cámara de Diputados, pero será muy difícil regir Italia debido a que en el Senado el derechista y ex primer ministro Silvio Berlusconi obtuvo la mayoría. Estos resultados complicarán los esfuerzos del país por aprobar las reformas que necesita para salir de la crisis económica.